Y vamos con Alan Hernández, que nos tiene más información. Alan, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Ana. Muy buenas tardes. Reportamos en vivo desde la alcaldía Gustavo Amadero. Y es que esta mañana 5 sujetos fueron detenidos en la colonia Lomas de Cuautepec por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pertenecientes al sector Cuautepec precisamente, y esto luego de que un policía se percatara de que los sujetos fumaban aparentemente marihuana. Se les hizo una detención para revisarlos. Sin embargo, fueron agredidos por al menos 3 sujetos más que salieron de un inmueble ubicado en el cruce de Cerro Azul y Cerro Gordo, en la colonia Lomas de Cuautepec. Agredieron al elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo despojan de su arma de cargo, además de chaleco de protección de seguridad que normalmente portan, y posteriormente, bueno, pues lo agreden. El policía con algunos golpes en la mano izquierda, y también a la altura de la frente en el lado izquierdo. Decirte que estos 5 sujetos, después de una revisión más minuciosa a una camioneta que exactamente estaba en la zona, bueno, pues los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detectaron una arma corta, calibre 38, cartuchos útiles y además una caja con, pues presuntamente marihuana, con un peso aproximado de 5 kilogramos. Inmediatamente se pidieron los apoyos para realizar la detención de los sujetos que, bueno, intentaron huir. Sin embargo, fueron detenidos y fueron trasladados a la agencia GAM 4, el perteneciente a esta zona norte de la Ciudad de México, a donde ya fueron ingresados. Los elementos de la Fiscalía estarán encargados de ampliar esta investigación, y en las imágenes de mi compañero Adrián Ortega puedes ver a detalle tanto a los detenidos como las agresiones que hicieron al policía, además las cosas aseguradas, la presunta droga, las armas y también la camioneta, que también ya quedó a disposición de la Fiscalía Regional de esta zona norte de la Ciudad de México. Ana, la información esta mañana. Ahí está lo que está ocurriendo en estos momentos. Alan, gracias, y seguimos, por supuesto, al pendiente de lo que ocurre en esa alcaldía, en la Gustavo Amadero. Gracias.